Y aquí lo que voy a pretender yo es un poco ver ese surgimiento del discurso de las víctimas. La nuestra es época de las víctimas y esa construcción de la víctima no es muy aventurado decir que se ha materializado en buena parte sobre la víctima judía. Como decía antes Ignacio, pues el Holocausto judío es la mayor industria cultural y mediática del mundo desde ya hace décadas y todavía tiene continuidad. Entonces, lo que voy a hacer es ver cómo ese discurso sobre la víctima judía se ha ido estableciendo en tres periodos, fundamentalmente. Lo voy a partir en tres periodos. El primero es la inmediata posguerra, que es del año 45 hasta el año 60. Ahí es un periodo de invisibilidad de la víctima judía, en el que luego entraremos. Los años 60, que es por una serie de acontecimientos, sobre todo un juicio del que hablaremos posteriormente, surge la preponderancia de la víctima judía para hablar del Holocausto. Y luego hablaremos, que es donde mostraré las imágenes, de una película del año 85, que como ha avanzado Vicente se llama Shoah. Es un texto canónico sobre la memoria del Holocausto y ahí veremos cómo la víctima empieza a aglutinar, o sea, desde la invisibilidad de la primera posguerra hasta el año 85, la víctima aglutina una cantidad de atributos que tal vez sean hasta excesivos. Pero bueno, ya llegaremos a ello. Estamos entonces en la primera época, que va del año 1945 a 1960. En la inmediata posguerra, la víctima judía no existe. No existe no porque no se sepa, no es porque no se desconozca lo que ha sucedido a los judíos. Sí que se conoce, pero evidentemente nadie asume ese legado. Pensemos, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg. Pues para empezar, las potencias vencedoras, en el juicio de Nuremberg se reparten los cargos de acusación. El cargo de crímenes contra la humanidad recae en el fiscal francés, que evidentemente es el más intrascendente de ellos porque es el que menos, porque es la potencia con mucho menor peso en lo que ha sido la victoria de la guerra. Incluso dentro de lo que es el cargo de acusación en Nuremberg del fiscal francés de crímenes contra la humanidad, pues no se reserva ningún contenido específico a lo que es el Holocausto, porque entonces tampoco se conocía como Holocausto. Holocausto es una etiqueta que surge en muchos años, surge con posterioridad. Nadie se ocupa de las víctimas judías. Las víctimas son asimiladas a los discursos de las potencias vencedoras. Pues los soviéticos son la agresión nazi a las poblaciones polacas, ucranianas, bielorrusas, letonas, lituanias, sin especificar que ha habido una política racial que ha acabado con los judíos. Las potencias occidentales, Estados Unidos y Gran Bretaña, pues tampoco hacen demasiada incidencia en la cuestión judía. Primero porque la cuestión judía ya había sido muy importante en el nazismo. Gran parte de la justificación de la Segunda Guerra Mundial, como ha avanzado antes Ignacio, era porque se sentían víctimas de los judíos, y digamos que los aliados, que también contaban con ciertos sentimientos antisemitas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, pues no querían alimentar ese discurso, con lo cual eran víctimas humanas. Es decir, había que potenciar lo que era la identificación de la población civil con esas imágenes escabrosas que se veían de los campos de concentración. No eran víctimas judías, eran personas. Con lo cual, en los primeros años no existe la víctima propiamente judía, son víctimas y ya está. Son víctimas polacas, son víctimas rusas, son víctimas del fascismo alemán, del nazismo, etc. Pero bueno, aquí hay una potencia que no es vencedora. Ahí se crea un nuevo Estado en el año 1948, que es la creación del Estado de Israel. Evidentemente, la identidad judía ahí no está cuestionada. Ellos podrían haber tomado el legado y haber reivindicado lo que son las víctimas judías del Holocausto. Pero el Estado de Israel tiene un serio problema con la aceptación de ese legado de víctimas. Ahora entendemos los judíos como una unidad, pero evidentemente en el año 48 y previamente había un debate que fragmentó lo que era la comunidad judía internacional.
que era, por una parte estaba la diáspora, es decir, los judíos esparcidos por el mundo, y luego estaba el discurso sionista, que es los que decían que todos los judíos debían volver a Palestina, crear su propio Estado y vivir allí. Las imágenes y los estereotipos son completamente distintos. El judío sionista pretende un nuevo judío, batallador, belicoso, que defiende en armas su territorio, mientras que el judío de la diáspora, sus aspiraciones eran un poco la integración en las sociedades occidentales en las que vivían. Para concretar claramente cuál es el recuerdo de estos primeros años del Holocausto en Israel, citaré dos ejemplos, ¿no? Son dos ejemplos de conmemoración, los más importantes de estos años. El primero es en 1951, el Parlamento israelí instituye un día del recuerdo, una jornada conmemorativa. Dos datos nos darán un poco la visión de por dónde va. La denominación oficial de la jornada se llama Día del Recuerdo del Holocausto y de la Insurrección del Gueto de Varsovia. Ya es algo extraño porque la insurrección del Gueto de Varsovia, realmente lo que es el Holocausto es algo que podría ser anecdótico. O sea, los actos de insurrección armada de los judíos fueron excepcionales y esporádicos. O sea, lo que es una resistencia organizada son casos muy concretos y muy escasos los que se pueden citar. Pero aquí la preeminencia de la insurrección del Gueto de Varsovia ya tiene un valor. Otro dato importante de esta conmemoración: el día que se elige es en el mes de abril. Es el 12 de abril de 1951, se aprueba, y el día en el que se va a conmemorar el Día del Recuerdo del Holocausto y de la Insurrección del Gueto de Varsovia es el 27 del mes Nisan, en el calendario judío, que es pues a mediados, finales de abril. ¿Qué sucedió en abril? La insurrección del Gueto de Varsovia. La insurrección del Gueto de Varsovia también fue el 19 de abril, y ese día es el que se elige para conmemorar. La primera conmemoración oficial del Estado israelí es fundamentalmente centrada en el Gueto de Varsovia. El otro gran movimiento israelí para la recuperación de la memoria del Holocausto es la creación del Yad Vashem. El Yad Vashem realmente, volvemos otra vez a la denominación oficial y nos va a dar otra vez la misma pista coherentemente. Es Autoridad para el Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto. También es en abril cuando se aprueba la legislación, o se empieza a debatir la legislación en el Parlamento, de la autoridad del Yad Vashem. Y el Yad Vashem, que es un centro de investigación, de documentación, pero también es un gran museo del Holocausto, pues sobre todo en sus primeros años de apertura al público, la preeminencia más grande que tiene cualquier acontecimiento es la insurrección del Gueto de Varsovia. El Gueto de Varsovia es el emblema al que se acoge el nuevo Estado de Israel, que es un Estado que está en una situación prebélica con todos sus vecinos y que además carga con cierta vergüenza la frase de conducidos a las cámaras de gas como corderos al matadero. Ellos lo que pretenden es un recuerdo mucho más heroico y mucho más victorioso. Para ver cómo se encaja este discurso, pues también el día en el que se conmemora el recuerdo del Holocausto y los héroes de la insurrección del Gueto de Varsovia precede en una semana a la otra gran conmemoración oficial del nuevo Estado israelí, que es el Día de la Independencia. Es decir, se mete todo lo que es el Holocausto. Primero se recuerdan a las víctimas, obviamente, pero se hace hincapié en el heroísmo que es completamente excepcional y anecdótico en lo que es la historia del Holocausto, y también se mete en una cadena de sentido en el que, evidentemente, tras la destrucción de la diáspora está el renacer del Estado de Israel, que viene pocos días después, la conmemoración viene pocos días después de lo que es la conmemoración del Holocausto.
Y este es el panorama en el Israel que encontramos hasta los años 60. Hasta los años 60, sobre todo el recuerdo, por ejemplo, el Yad Vashem se le encomienda, el Parlamento israelí le encomienda 9 cometidos fundamentales. De esos 9 cometidos, 3 tienen que ver con la recuperación de las comunidades destruidas, de las comunidades de la diáspora destruidas, pero 5 tienen que ver con el valor, la entereza, la fiereza y la resistencia de los judíos al Holocausto. Y el último cometido encomendado hace referencia a la acción de los justos, es decir, a las personas no judías que salvaron a judíos del Holocausto. Y esta es, digamos, la primera adaptación que hace el Estado de Israel de lo que es el Holocausto, la memoria del Holocausto. Y llegamos a los años 60. Aquí se produce un vuelco totalmente. El acontecimiento que nuclea este vuelco es el juicio contra Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era conocido como el arquitecto del Holocausto, era un altísimo burócrata de las SS que se ocupaba de la organización. Él no mató nunca a ningún judío, pero se ocupó de organizar el asesinato de millones de judíos. Él era el que ponía en marcha las legislaciones que iban desde las primeras exclusiones de los judíos dentro de la sociedad, la expropiación de bienes, hasta, en el último momento, los transportes desde toda Europa, los transportes a los campos de exterminio que se estaban en Polonia. Eran 6 los campos de exterminio. Entonces, Adolf Eichmann era esta persona clave que posibilitó todo lo que fue el exterminio de los judíos. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, y a través de Roma y a través de redes secretas, pues consiguió evadir a la justicia y desapareció. Desapareció hasta que a finales de los años 50 lo localizaron en Buenos Aires. Llevaba allí una vida, bueno, pues evidentemente una vida oculta. Lo localizan los servicios de espionaje israelíes y allí lo raptan, lo secuestran y se lo llevan a Israel. Y el 23 de mayo de 1960, pues el presidente israelí David Ben-Gurion anuncia en el Parlamento israelí que Adolf Eichmann ha sido capturado, ya se encuentra en Israel, ya lo habían llevado de manera clandestina desde Buenos Aires a Israel, y que en breve se abrirá juicio contra Adolf Eichmann. Bueno, es el colapso. O sea, cuando sucede esto en Israel, todas las emisoras de radio, todos los periódicos, es un shock emocional muy fuerte. Hay que pensar que por aquella época ya eran más de 300.000 los supervivientes del Holocausto que habían emigrado a Israel. Y claro, todo el mundo, o gran parte de la población israelí, conocía víctimas o allegados del Holocausto. Lo que se produce entonces es un colapso sin precedentes. O sea, para que nos hagamos cuenta de una idea, todo el juicio a Eichmann será grabado para la televisión. Grabado para la televisión cuando en Israel no existía televisión. En aquel momento no había llegado todavía la televisión israelí a Israel, y sin embargo sí que hay un equipo de rodaje, de filmación, con presupuesto israelí pero también presupuesto norteamericano, que filma, y bueno, en YouTube lo tenéis íntegro, el juicio contra Adolf Eichmann. ¿Qué es lo que se pretende con este juicio? Pues evidentemente no juzgar a Adolf Eichmann. Adolf Eichmann estaba juzgado y requete condenado desde hacía años. O sea, ya en los juicios de Nuremberg fue uno de los grandes ausentes. Los testimonios y la documentación lo señalan como personaje central en lo que era el exterminio de los judíos, y los historiadores, estaba muy clara su participación, su protagonismo en el Holocausto, y no había mucho más que juzgar. Pero ¿qué es lo que se pretende con esto? Pues David Ben-Gurion lo dice claramente. Lo que se pretende es que, él lo dice la población judía, pero no solo la población judía, porque como hemos visto, el recuerdo del Holocausto está muy difuminado y muy evidentemente tamizado por ese discurso del héroe de los primeros años en Israel. Lo que se pretende es recuperar el Holocausto como tema central en el legado que asume Israel. Otra de las cosas que se me ha olvidado es
una de las primeras acciones que hace el Yad Vashem cuando es creado es dar la nacionalidad israelí a todas las víctimas del Holocausto. Entonces, en ese momento, el Estado de Israel, en el juicio Eichmann, se puede presentar como representante de todas las víctimas del Holocausto y llevar los cargos contra Adolf Eichmann. Ya digo, Adolf Eichmann es un poco la excusa porque él está muy condenado. Se monta un juicio, una especie de juicio espectáculo con afán pedagógico en Israel. Se habilita un salón de actos amplio que era de la Casa del Pueblo en Jerusalén. Las emisoras de radio lo retransmiten en directo, se filma por televisión. Al lado de la sala de juicios se habilita una sala de televisión en que por circuito cerrado se puede seguir el juicio. Es el gran momento de la víctima. ¿Cómo se constituye ese juicio? Pues, por ejemplo, son llamados a declarar 121 testigos, pero no son testigos realmente, porque el testigo se supone que es el que viene a declarar sobre los cargos del reo o del acusado. Pero en este caso no, en este caso las personas que acuden a declarar son propiamente víctimas, porque poca relación han tenido o pocos datos pueden aportar sobre la actuación de Adolf Eichmann, que era un alto burócrata de despachos que estaba organizando redes y estaba organizando medidas que afectaban a millones de personas, pero los judíos individuales nunca conocieron ni cruzaron caminos con Eichmann en ningún sentido que pudieran ellos atestiguar nada de los cargos contra Adolf Eichmann. La selección de esos 121 testigos, por ejemplo, es un poco aleatorio. O sea, hay una parte que sí que están seleccionados por la acusación, pero otra mucha son personas supervivientes del Holocausto que se presentan como voluntarios. Se presentan voluntarios para declarar en el juicio. De esos cientos que se presentan, pues la acusación elige a 50 y alguno, pero por sus historias personales, no porque puedan aportar más luz ni mayor justificación a los cargos contra Adolf Eichmann. Con lo cual, los interrogatorios propiamente no eran interrogatorios sobre datos ni pruebas, eran relátenos su sufrimiento. Era el relato del sufrimiento el que se cogía para dar la difusión al Holocausto que no había tenido en los años precedentes. Por supuesto, esto no invalida el discurso del héroe que había primado en los primeros años. O sea, al juicio también vienen lo que son las grandes figuras o los grandes iconos de la resistencia judía. Se llevan a los supervivientes de la insurrección del gueto de Varsovia, de algunas tentativas de revuelta en los guetos de Kaunas, de Vilna, etc. Aquí, bueno, conviene aclarar, o sea, conviene retener el gran icono de la heroicidad y de la resistencia al Holocausto. Era un superviviente del gueto de Varsovia que se llama Antek Zuckerman, y Zuckerman en un momento dado, porque eso sí, todos los testimonios, cuando acababan su relato era bastante libre, el fiscal los presentaba y a partir de ahí ellos se extendían sobre su relato de sus experiencias traumáticas. Lo que pasa es que sí que se solían cerrar con una pregunta del fiscal que era: ¿por qué no se rebeló usted? Seguimos viendo todavía la presencia de lo que es el mito heroico de la resistencia y un poco tratar de negar esa imagen de conducidos al matadero como corderos. Lo que este Antek Zuckerman en un momento dado le dice, una de sus declaraciones que se hace famosa en el juicio Eichmann, dice: cuando la muerte es segura siempre vale la pena luchar, aunque sea para salvar el honor. Al final, lo que queda claro es que de la resistencia judía, la resistencia al Holocausto, pues poco más se podía salvar el honor, porque evidentemente todas las intentonas de revuelta judías pues se saldaron prácticamente en fracasos, o sea, no tenían potencial bélico ni organizativo para hacer frente mínimamente a lo que eran la poderosa armamento y el poderoso ejército y las SS nazis. El gueto de Varsovia, pensemos
que la revuelta dura 3 días, desde que deciden lanzar las tropas contra el gueto, y además aniquilan el gueto, se aniquilan todos los insurgentes. Entonces, digamos que la idea esa del héroe, cada vez el héroe es menos belicoso, tiene menos cualidades guerreras, no es un héroe que causa grandes bajas, sino es una persona que mantiene el orden. Bueno, ahora, esta entronización de la víctima, que se da con el juicio Eichmann, tiene varias voces discordantes. La primera es, en el año 1961, se publica el gran libro sobre la historia del Holocausto. Está escrito por un historiador norteamericano, pero bueno, que emigró de Viena siendo con 7 años, y se llama Raúl Hilbert, al que luego veremos. Y Raúl Hilbert escribe un libro de más de 1000 páginas, que es La destrucción de los judíos de Europa. Y este libro, para que nos hagamos cuenta del silenciamiento del Holocausto, este libro no encuentra editor durante muchos... O sea, el hombre está moviendo constantemente el libro y no encuentra quien se lo edite ni quien se lo publique, porque no hay un público para estas... En aquel momento no era ni tema de estudio en las universidades, ni estaba en la industria mediática, ni carecía de interés. De hecho, él contacta con el Yad Vashem, se supone que es un centro de investigaciones y documentación, para proponerles el libro para que ellos lo publiquen. Bien, el Yad Vashem lo rechaza. Recibe una carta de rechazo que fundamentalmente se sustancia en 2 argumentos, por los que rechaza esta obra, que hoy por hoy, o sea, 40 años después, sigue siendo la gran referencia de la historia del Holocausto. Fundamentalmente el Yad Vashem lo rechaza, primero porque le dice que no tiene en cuenta otras fuentes que no sean las alemanas. Raúl Hilbert es un historiador muy frío y objetivo, que fundamentalmente su historia la redacta con documentos. Él rechaza bastante a todo lo que son testimonios de víctimas, testimonios, porque dice que para dar cuenta del proceso de destrucción lo que conviene tener a mano es la documentación alemana. El exterminio es un proceso que tiene unos verdugos y estos son los protagonistas. La función de la víctima, al fin y al cabo, es paciente, no puede dar cuenta del proceso porque solo lo sufre. Ese es uno de los motivos por los que lo rechazan. Digamos que le acusan de tener en cuenta solo las fuentes alemanas del proceso de destrucción. Y el segundo es la infravaloración que hace de los movimientos de resistencia y heroísmo de los judíos al Holocausto. Él, evidentemente esto no lo entiende, porque cita muy claramente, dice movimientos de resistencia mínimamente organizados, en todo el Holocausto hay 6, y ya está, mientras que estamos hablando de la destrucción de 6 millones. Con lo cual, la obra de Raúl Hilbert al final aparece y en sí contiene un germen de una polémica que será muy fuerte y que luego estallará al ser retomada por una cronista de mayor envergadura. Describe una cosa, él es una persona centrada en el estudio de lo que son las estructuras de destrucción, y hay una estructura en concreto que es muy problemática, que es los consejos judíos. Los consejos judíos son previos al nazismo, eran pues los que, digamos, la comunidad judía elegía a sus líderes, que eran los encargados de dinamizar y organizar un poco la vida comunitaria de los judíos. Esto era anterior a la llegada de los nazis. Cuando los nazis invaden un país, por ejemplo en Polonia, pues en Varsovia había un consejo judío y los nazis lo utilizan como cadena de transmisión para sus medidas. Los consejos judíos, ellos impondrán las medidas de reclusión, de exclusión, de castigo y tal a los consejos judíos, y los consejos judíos serán los que se encargarán de organizar todo lo que es la comunidad. Claro, evidentemente desde esta perspectiva de la destrucción como un proceso, los consejos judíos participan en esa maquinaria destructiva, y lo que todo el mundo dice es: si no hubieran estado ellos para organizar la comunidad judía, la destrucción hubiera sido mucho menor y habría sido mucho más difícil acabar con todos los judíos. Esto, que ya está en el libro de Raúl Hilbert, lo retoma Hannah Arendt. Cuando Hannah Arendt se abre el juicio contra Adolf Eichmann, ella va a
seguir el juicio, y en el año 63 publica un libro muy famoso, que es Eichmann en Jerusalén. Supongo que algunos de vosotros habréis visto la película sobre Hannah Arendt, que va sobre esta polémica, que fue estrenada este verano. Hannah Arendt retoma esta idea, y ella, que era una figura de primera magnitud en el panorama intelectual estadounidense, genera de su libro de 400 páginas sobre Eichmann en Jerusalén, pues poco más de 20 están dedicadas a los consejos judíos. Pero bueno, ella lo dice sin ambigüedades, que evidentemente los consejos judíos son la página más negra de la negra historia reciente de lo que es el Holocausto. Su participación, y habla de casos concretos, ¿no?, de presidentes de consejos judíos, que su participación lo que ha hecho ha sido agravar el Holocausto. Si no hubieran existido los consejos judíos, los nazis lo hubieran tenido mucho más difícil para acabar con tantos millones de judíos, habiendo dedicado tan pocos recursos al exterminio. Esto genera una polémica tremenda. A partir de ese momento, por ejemplo, el Consejo Judío de Alemania declaran la guerra a Hannah Arendt, mandan cartas a todas sus sedes y demás, preparándolos para el libro que va a salir, intentan que no se publique el libro de Hannah Arendt, también alertan contra el peligro del libro de Raúl Hilbert, y es algo que, bueno, la Liga Antidifamación, 3/4 de lo mismo, hace toda una campaña en contra de Hannah Arendt. A Hannah Arendt se le acusa de no albergar ni una huella de amor por el pueblo judío, de rechazar su propia condición de judía, porque Hannah Arendt era judía. En fin, se crea una polémica que dura durante muchos años. Los historiadores dicen que hasta la muerte del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, la polémica más grave y que más controversia genera en Estados Unidos en aquellos años es esta tesis de Hannah Arendt sobre los consejos judíos. Bueno, llegado a este punto, ya vemos un poco el panorama de los años 60, con una serie de polémicas y una entronización de la víctima, y ahora ya damos el último salto, que es a la película Shoah, de Claude Lanzmann, de 1985. Luego hablaremos de cómo está representado. Bueno, antes que nada, Hannah Arendt, cuando denuncia a los consejos judíos, sí que tiene unas breves líneas dedicadas a un presidente de un consejo judío, que es Adán Cherniakov, sobre el que ahora después hablaremos. De Adán Cherniakov dice: sí que hubo excepciones en los consejos judíos que tuvieron presente la frase rabínica de deja que te maten, pero no traspases esa línea. Adán Cherniakov fue presidente del Consejo Judío. No voy a explicar quién es Adán Cherniakov porque se verá ahora en las imágenes, y lo que aquí pretendo es hablar de una película que se llama Shoah. Shoah es de 1985, es una película francesa. El director es Claude Lanzmann y es una película más auténtica. Hay que pensar que, por ejemplo, le llevó 11 años de realización a Claude Lanzmann la película. Filmó más de 350 horas de entrevistas a supervivientes, verdugos y testigos. Con esas 350 horas se encerró en una sala de montaje durante 5 años para montar una película final, que es Shoah. La película dura 9 horas y media. Es una película muy particular. No voy a hablar aquí de ella porque no, entonces rebasaría mucho el tiempo, pero simplemente quiero daros estas citas, y digamos lo que hace Claude Lanzmann en Shoah es una síntesis memorística. A partir de ese momento, del estreno público de Shoah, se convierte en un paradigma de la memoria. Por ejemplo, en Shoah no aparece ninguna imagen de archivo, no aparece ninguna imagen de aquella época, y todo se constituye a través del recuerdo y los testimonios. Yo aquí he traído simplemente 4 fragmentos en los que habla sobre Adán Cherniakov como víctima, y luego veremos
qué atributos le han ido cayendo a la víctima, cogiendo la figura de Cherniakov, en este texto que se convierte en una doxa de lo que es la representación del Holocausto a partir de los años 60. Empiezo poniendo unas imágenes del propio Adán Cherniakov en el momento en el que es presidente del Consejo Judío en Varsovia, del gueto de Varsovia. Es una película de una realizadora israelí que ha recuperado un material de archivo. Unas compañías de propaganda SS estuvieron filmando en Varsovia, en el gueto de Varsovia, material para la propaganda. Evidentemente eran películas degradatorias contra los judíos para justificar su actuación contra ellos, y en esas imágenes pues vamos a ver durante poco más de un minuto a Cherniakov. Lo tenéis en la imagen, la pongo desde el principio. Os enseñaré este primer clip que es de Adán Cherniakov, y luego sí que pasaré 4 momentos en los que nos narrarán la historia de Adán Cherniakov. Esos 4 momentos están sacados de SOA. No los he encadenado porque son pequeños fragmentos que en SOA está esparcido, está hecho un montaje alterno, y entonces aquí solo vamos a ver esos 4 fragmentos en los que se habla de Adán Cherniakov, y luego ya hablaremos un poco de lo que es los atributos de la víctima. No sé si habrá que apagar las luces o... Pues sí, pero las persianas sí que no sabemos cómo se bajan. Sí, lo dejamos. Así está bien. Sí. Bueno, pues, esta es la película en la que nos va a aparecer Adán Cherniakov. Dura menos de 2 minutos, y después ya empezaremos con los fragmentos de SOA sobre Adán Cherniakov. As in every other ghetto, here too the Nazis had set up a Judenrat, a Jewish council, appointing as its head Adán Cherniakov, whose job was to manage for them from inside what had essentially become the holding pen before the final destination. As he fought a losing battle to save all he possibly could, Cherniakov insisted on documenting the events of his life day by day, with urgency, in 9 diary notebooks. And even as time was running out, he made a point of writing extensively about the shooting of this film, and of his part in it, an actor playing himself, unaware how his role will end. Maja 1942 roku. O 10:00 zjawili się filmiarze z propagandy. Zrobili zdjęcia w moim gabinecie. Zainscenizowano wejście do mnie interesantów i rabinów, etc. Potem zdjęto wszystkie obrazy i tablice. Na moim biurku ustawiono 9-ramienny świecznik, w którym wszystkie świece były zapalone. Simplemente eran las imágenes de Adán Cherniakov, y ahora vamos a ver la historia de Adán Cherniakov contada en SOA en tres cortes, y vamos a ver también que quien narra la historia de Adán Cherniakov es de quien hablábamos anteriormente, que es Raúl Fuller, el gran historiador de la SOA. Adán Cherniakov began keeping a diary the very first week of the war, before the Germans entered Warsaw, and before he took over the responsibility of leading the Jewish community, and kept his diary in daily entries until the afternoon of the day that he ended his life.
be left as a window through which we can observe a Jewish community in the terminal hours of its life, be a dying community, for it began dying from the beginning. And in that sense, Adam Chernyakov did something very important. He didn't save the Jews. In that respect, he was like other Jewish leaders. But he left the record of what had happened to them in a day-by-day fashion. And you could see that he did all this on top of working a 7-day week, for he was a man without vacations, without any day off. And yet every day, almost every day, he had an entry. He might record the weather, where he went in the morning, and then all the things that happened. But he never failed to write. That was something that moved him, pushed him, compelled him throughout the years, almost 3 years, of his life under the Germans. And in that sense, perhaps because he wrote in such a prosaic style, we now know what went on in his mind, how things were perceived, recognized, reacted to. And we even know from what he didn't say, just what it is that went through this community. There are constant references in the diary to the end. He talks in terms of Greek mythology, and he refers to himself as wearing a poisoned cloak, as Hercules once did. He has a feeling of doom for the Jews of Warsaw. And there are remarkable passages in the diary that illustrate what he meant. He is sarcastic enough, if that is the word, in December 1941 to remark that now the intelligentsia were dying also. Up to this point, poor people were dying, but by December 1941, members of the intelligentsia were starving to death. And he even has... Why does he mention specifically the intelligentsia this time? He mentions it because there is a difference, owing to the class structure within the ghetto, in vulnerability to starvation. The lower classes died first, the middle class died a little bit later. Intelligentsia were, of course, at the top of the middle class. And once they started dying, the situation was very, very, very bad. And that's the meaning of that. Now we're dealing with a ghetto where the average consumption is about 1,200 calories, you see. He mentions it with approval, that one petitioner came to him for money and said, I want money, not in order to eat. I want money for the rent, to pay the rent for my apartment, because I don't want to die in the street. This is the kind of comment that Chernyakov writes down in his diary. Meaning of dignity. The approval. You mean he received a petition from somebody? Yes. He said, give me money. Yes, but not for food. Give me money so that I can pay the rent. Because I don't want to die in the street. There are people dropping dead in the street. We covered with newspapers. Why was the housing more important to him than the food? To this particular individual who wasn't eating enough to remain alive, who didn't want to be dying of hunger while collapsing in the street. This means that death was not avoidable,
But it was avoidable to that either inside or outside. Of course. It is one of these sardonic jokes of which he had quite a few. He always had a strange description of a band playing in front of a funeral parlor, of a hearse with drunken drivers, and a dead child running around the grounds. He had rather sardonic comments about death. He lived with death. There is a lady somewhere in Warsaw in love with a man. And the man was hit, grievously wounded, with his insides coming out. This woman stuffed the insides back with her own hands. She carried the man to a first aid station. He died. He was buried in a mass grave. She disinterred him and buried him. This Tuchenjakov, this simple episode, was the ultimate of virtue. He's never revolted. He doesn't bother. Or he doesn't express the revolt, he doesn't express the disgust except with other Jews. Jews who either deserted the community by emigrating early, or Jews who, like Gansweig, are collaborating with the Germans. And for the Germans, he doesn't have words of disgust. I think he is beyond such words. He hasn't any criticism of the Germans themselves, and only seldom allows himself to make a remark which indicates that he opposed something by arguing. He very seldom argues with the Germans. He pleads, he appeals, but he doesn't argue with them. He does argue when he's forced not only to build a wall, but to pay for it. And he says that if the wall is being put up as a hygienic measure to prevent Jewish epidemics from engulfing the Polish or German population outside, then why is it? Why is it that the Jews have to pay for it? The people who get the protection should be paying for the medicine. If the wall is medicine, let the Germans pay. And Auerswald, the ghetto commissar, says that's a very nice argument that he, Chernyakov, might bring up at the international conference someday, but for now he'll pay for the wall. Chernyakov writes all this stuff, including Auerswald's reply to his own argument. And that's about the most he ever allows himself to say in criticism of what the Germans are doing. So he takes for granted, he assumes, he anticipates everything that is happening to the Jews, including the worst. Chernyakov saw a film before the war, who was a captain of a sinking ship, gives order to the orchestra to play jazz. In the entry of July 8, 1942, not even 2 weeks before his death, he identifies himself to this captain of the sinking ship. And of course there is no jazz, but there is a kind of children's festival. There are chess tournaments, yes, there's theater, there's a children's festival, there's everything going on until the last moment. But more importantly, these are symbols. These outward cultural activities, these festivals, they're not simply morale building devices, which is what Chernyakov identifies them to be. Rather, they are symbolic of the entire posture of the ghetto,
which is in the process of healing or trying to heal sick people who are soon going to be gassed, which is trying to educate youngsters who will never be growing up, which is in the process of trying to find work for people and increase employment in a situation which is doomed to failure. They are going on as though life will continue. They have an official faith in the survivability of the ghetto, even after all indications are to the contrary. The strategy continues to be, we must continue, for this is the only strategy that is left. We must minimize the injury, minimize the damage, minimize the losses, but we must continue. And continuity is the only thing in all of this. But obviously, when he compares himself to this captain of a sinking ship, he knows that everything. He knows. I think he knew, or he sensed, or he believed the end was coming, perhaps as early as October 1941, when he has a note about alarming rumors as to the fate of Warsaw Jewry in the spring. This is also when Bischoff, the head of the Transferstelle, tells him that after all, a ghetto is only a temporary device, without specifying for what. He knows because in January he has premonitions or reports and rumors about Lithuanians coming. He is concerned when Auerswald disappears and is going to Berlin right around January 20, 1942, which we now know to have been the date of the Final Solution Conference in Berlin. The Wannsee Conference. And even though Chernyakov in Warsaw behind the walls has no idea of such a conference going on in Berlin, yet he is concerned that Auerswald, the ghetto commissar, is going to Berlin. He can't imagine why, unless it is for a purpose that bodes no good. And so, in February, there are more rumors. In March, the rumors are becoming even more specific. He now begins to record the departure of Jews from the Lublin ghetto, or Mielec, or Krakow, and Lvov. And he recognizes that something may well be in the offing for Warsaw itself. And every subsequent entry is replete with the anxiety that he feels. When Chernyakov hears the rumors about the deportations from Lublin, Lvov, and Krakow around March 1942, and we know now that the transports went to Belzec. Does he ask in his diary where their ship? What happens to them? No. He never does. And he never mentions any destination. That we cannot really decide that he had no knowledge whatsoever about these camps.
All we know is that he didn't mention them in the diary. And we also know, of course, from other sources that the existence of death camps was already known in Warsaw, certainly by Jew. The last entry takes place how long before his suicide? The last entry precedes his death by a few hours. On what does he write? It is 3 o'clock. So far, 4,000 are ready to go. The orders are that there must be 9,000 by 4 o'clock. This is the last entry of a man on the afternoon of the day that he commits suicide. The first transport of the Jews of Warsaw for Treblinka was the 22nd of July 1942, and he commits suicide the day after. That's right. In other words, on the 22nd, you see, on the 22nd he is called in by Sturmbannführer Höfle, who is in charge of the resettlement staff, who has come in there for the express purpose of taking the Jews out of Warsaw. Höfle tells him, on the 22nd. And here, incidentally, is another fascinating point. Chernyakov is so agitated that he doesn't put the date down correctly. Instead of saying July 22nd, 1942, he says July 22nd, 1940. Höfle calls him in at 10 o'clock. Disconnects the telephones. Children are moved from the playground opposite the community building. And then he is told that all Jews, irrespective of sex and age, with certain exceptions, will be deported to the east. To the east. Again, the east. And by 4 p.m. today, a contingent of 6,000 people must be provided. And this, at the minimum, will be the daily quota. Now he's told that at 10 in the morning of July 22nd, 1942. He then goes on, he keeps appealing. He wants certain exemptions. He wants the council staff to be exempt. He wants the staff of the welfare organizations to be exempt. And he's terribly worried that the orphans will be deported, and he repeatedly brings up the orphans. And on the next day, he still doesn't have assurance that the orphans are going to be saved. Now, if he cannot be the caretaker of the orphanage, then he's lost his war. He's lost his struggle. Why is the orphans? They're the most helpless element in the community. They are the little children, its future, who have lost their parents. They cannot possibly do anything on their own. If the orphans do not have exemption, if he doesn't even get the promise, the word spoken by a German SS officer, not even assurances, which, as he knows, cannot be counted on. If he cannot even get the words, what can he think? If he cannot take care of the children, what else can he do? Some people report that he wrote a note after he closed the book on the diary, in which he said, "They want me to kill
killed the children with my own hands. Aquí ya acaba los fragmentos de película dedicados a Dan Cherniakov. Vamos un poco más de tiempo, nada, simplemente concluir que en Shoah, que como ya os he dicho antes dura 9 horas y media, se centra en el exterminio de los judíos en el Holocausto, realmente prácticamente solo hay una víctima con nombres y apellidos en toda la película, en la que se cuenta su historia, que es Dan Cherniakov. Es una víctima elegida con muchas intenciones, y fundamentalmente son 3 los motivos que podemos ver aquí en la selección de Dan Cherniakov como víctima. Primera, si el juicio Eichmann había promovido una entronización de la víctima, que Hannah Arendt había generado una polémica con la cuestión de los consejos judíos, evidentemente aquí la víctima que se elige es el presidente de un consejo judío. Esa zona de ambigüedad moral que veía Hannah Arendt de las víctimas algunas de las víctimas participaron de la empresa destructora de los verdugos, aquí con la selección de Dan Cherniakov se hace un corte tajante. Evidentemente Dan Cherniakov fue presidente de un consejo judío, pero no fue verdugo, fue víctima. Fue víctima, además fue uno de los presidentes de los consejos judíos ejemplares. Él pudo haber escapado al inicio de la guerra, pero decidió mantenerse en su puesto para aligerar los castigos que iban a llegar a los judíos. Cuando no pudo, se suicidó. Evidentemente, Lanzmann en la película ya hace un corte tajante. No hay zona gris, no hay una zona de ambigüedad moral que son los consejos judíos. Dan Cherniakov es claramente una víctima y es presidente de un consejo judío. Otro de los segundos atributos. Vimos también en el juicio Eichmann, como Antec Zuckerman decía, cuando la muerte segura queda luchar para salvar el honor. Como habéis visto, mucha de la narración que se hace sobre Dan Cherniakov es sobre su gran dignidad. O sea, las muestras que él reseña de lo que ocurre en el gueto de Varsovia son signos de aprobación ante esa mujer enamorada que desentierra a su amante y lo vuelve y le da una sepultura individual, ese hombre que se sabe que va a morir y lo único que quiere es morir en su casa para mantener un poco de dignidad. Y este es un concepto que entronca con lo que es el principio. Si veíamos que el primer recuerdo del Holocausto estaba mediatizado por la figura del héroe y de la resistencia, el héroe dejará de ser un héroe beligerante que empuña las armas contra el opresor, la resistencia dejará de ser una batalla a muerte contra el enemigo y se ampliará el concepto de resistencia y de héroe. Héroe es aquel que mantiene la dignidad hasta en el último momento, y Cherniakov la mantuvo, como todos hemos visto. Y resistencia es sencillamente oponerse a la destrucción que los nazis procuraban. Es decir, el mantenimiento de las condiciones de vida, como dice, los festivales infantiles, las obras de teatro, los torneos de ajedrez, eso eran signos de resistencia. Resistencia contra la máquina exterminadora de aniquilación de los nazis. Y por último, que también será muy importante, es quien nos cuenta en Shoah la historia de Cherniakov, no es otro que Raúl Hilbert, que es la máxima autoridad de lo que es la historia objetiva y científica del Holocausto. Un historiador que además destaca por su empirismo, porque en sus escritos y en sus libros ha dejado muy claro que él nunca se ha fiado de los testimonios de las víctimas, que siempre que ha cogido un testimonio lo ha cogido con pinzas porque son fuentes poco fiables. Bien, pues este historiador, que es el máximo emblema de la historia del Holocausto, aparece en Shoah relatando la historia de un testimonio de Cherniakov. Esto también nos pone un poco en el camino de uno de los atributos de los que se ha investido en los últimos tiempos la víctima, que es el narrar la historia. La víctima
No solo ha sufrido, no solo tiene ya una dignidad per se, sino que además se ha convertido en la mejor puerta para conocer el pasado, más allá de la historia fría y objetiva que ofrecen los documentos. Y con esto, si os parece, lo dejamos. Si alguien tiene una duda, pues